Número 9 de este viaje a La Coruña. Hablando del ensanche, el ensanche lo vamos a dividir en tres partes. El ensanche 1 sería todo el entorno de la plaza de Lugo, primera fase del ensanche. El ensanche 2 sería el entorno de la plaza de Vigo, que sería como la segunda fase del ensanche. Y el ensanche 3 trataríamos ya de toda la fachada de Orzán y la zona que discurre en torno a la plaza del Maestro Mateo. El ensanche de La Coruña es un ensanche que no es excesivamente grande, pero que ha sido suficiente para marcar un poco la historia urbana de La Coruña. Fijaros, las ciudades españolas de provincia que no tuvieron ensanche se quedaron siempre reducidas a una escala menor. La clave para las grandes capitales españolas es haber tenido el ensanche, que es decir, haber tenido una burguesía capaz de haber planteado una nueva ciudad ordenada, normalmente en terrenos llanos, fuera de la muralla, como símbolo de la nueva ciudad de la España liberal. El ensanche coruñés yo lo voy a considerar en tres fases. Realmente se habla normalmente de un ensanche primero, que es en torno a la plaza de Lugo y plaza de Vigo, pero como está realizado en distintas épocas, sobre todo este ya es años 30, 40, voy a tratarlo en dos lecciones. La primera lección tratará de esta primera fase del ensanche en torno a la plaza de Lugo, la segunda tratará de en torno a la plaza de Vigo. Y por último hablaremos del ensanche 3, que realmente se suele llamar segundo ensanche, en torno a la plaza del Maestro Mateo. Como veis, el ensanche coruñés parte de una dirección diferente a las que había tomado siempre la ciudad medieval. La ciudad medieval coruñesa siempre toma esta dirección paralela a los dos mares, siguiendo el istmo de Arena. Pues bien, el ensanche va a tomar la dirección contraria por primera vez, en cierta manera, en la historia de La Coruña. Va a tomar una dirección de mar a mar, de Atlántico a bahía, puerto, playa, que altera las direcciones de La Coruña. Pero eso le va a dar una cierta gracia en el sentido de que siempre en La Coruña las conexiones entre los dos espacios eran difíciles, eran la Rúa Nueva, la calle Santa Catalina, la calle Vimos del Ángel, la calle de San Nicolás. Ahora, y teníamos Juana de Vega que seguía el trazado de la muralla. Ahora las calles van a facilitar esa conexión entre los dos mares. Y vamos a ver también cómo el propio planteamiento del ensanche, tan diferente al tratamiento de la ciudad medieval, va a crear por primera vez también en La Coruña una plaza central. Va a ser un poco lo que va a hacer también la Plaza María Pita, que es una gran plaza central que La Coruña nunca había tenido. Si os fijáis, La Coruña siempre había tenido plazas en torno a los atrios de sus iglesias, Santiago y Santa María, San Andrés, San Nicolás y San Jorge, pero no había tenido una plaza central, excepto en la ciudad romana, en la Plaza Azcárraga, y después cuando se construye María Pita. El ensanche va a plantear desde el primer momento una plaza central donde va a estar el mercado y dos plazas laterales, Orense y Pontevedra, y que sí que va a plantear luego una serie de plazas que van a organizar, como la plaza de Vigo o la plaza de Galicia, que van a enriquecer muchísimo la trama del ensanche. Fijaros que el ensanche coruñés va a estar limitado claramente por la línea de lo que luego será la línea de Rivas, el camino que seguía la costa, y va a estar marcado también por este viejo camino de Castilla, que es la calle Juan Flórez, porque a partir de aquí empieza el desnivel hacia la montaña. Es decir, era un ensanche que estaba muy limitado en su superficie. Y lo tenemos esta primera fase de la que vamos a hablar. Como veis, todo él se desarrolla entre calle Juana de Vega y la plaza de Lugo. Este plano quiero que lo veáis porque expresa muy bien la época que vamos a tratar. Este es un plano en que se refleja lo que va a ser la ciudad liberal de La Coruña. Fijaros que los liberales han tomado el poder y los nombres de las calles, fijaros por ejemplo la calle Riego de Agua se llama calle de Luchana, la calle San Andrés se llama calle de Espociminas, es decir, todo generales militares liberales. Fijaros que aquí ya el ejército ha tomado posesión, se ha producido la desamortización, el ejército del Estado ha tomado posesión de todos los conventos, está el convento de San Francisco como presidio, está Santo Domingo como cuartel, existe ya el hospital militar, es decir, es ya un reflejo de la ciudad liberal. Fijaros que la muralla ya está desapareciendo,
porque se va a construir la Plaza María Pita. Fijaros que los jesuitas han sido expulsados ya por Carlos III y luego fueron expulsados por los regímenes liberales, y en el interior del espacio de los jesuitas se está construyendo este pequeño mercado que lo vimos en la lección anterior, lo vimos en la foto, aquella preciosa foto en que se veía estos tinglado del mercado detrás de los jesuitas. Fijaros que ya también se ha derribado la iglesia de San Jorge y está hecho el teatro nuevo, Teatro Rosalía. Fijaros que aquí existe este dique también nuevo hecho con esta plaza en torno a lo que hoy es gobierno civil, antes aduana. Y fijaros también que, bueno, como he dicho, la calle San Andrés se llama Despocimina, están las capuchinas y ya está el hospital en torno a este esquema tan regular que crearon las capuchinas, donde ha aparecido también el cuartel y la fábrica de cristales, el campo de artillería. Es decir, como veis, el ejército en la ciudad liberal tiene muchísima influencia, porque al final el régimen liberal es curioso, pero se apoya en el ejército, en los pronunciamientos militares de militares liberales. Y aquí tenemos la ciudad nueva de Pescadería, que es prácticamente, como veis, los cantones están limitados por este muelle. Tenemos Correos, donde hoy está el obelisco, y aquí vemos ya la fortificación de Juana de Vega con la Alameda que estaba dentro de la muralla, donde está la calle Alameda. Y como veis, esta es la ciudad que va a recibir el mundo liberal y donde va a crear las maravillas de la Plaza María Pita. Con su ayuntamiento va a crear el cuartel de Atocha y va a actuar en todo este espacio hasta la colina. Fijaros el pequeñito espacio, este es el camino, la carretera de Castilla. En este pequeño espacio es donde va a actuar el ensanche. Fijaros que aquí en este plano ya está construyéndose María Pita, como veis. Ya está construido el cuartel de Atocha. Y fijaros que ya se han derribado las murallas, por supuesto, se ha ampliado ya este espacio, ya se están planteando lo que serán luego los grandes jardines de Méndez Núñez, aún sigue el mar bordeando el hospital militar, y aquí, como veis, ya se ha iniciado el ensanche, ya está casi definida Plaza de Lugo, y está ya Juana de Vega, ya está prácticamente consolidada. Y fijaros que esta es la calle, la actual Linares Rivas, que siempre tenía construcciones a lo largo del camino que seguían. Fijaros que aquí ya está la estación, donde hoy está la estación de autobuses. Hubo una estación que no he logrado encontrar fotografías en Juana de Vega, es decir, el ferrocarril llegó hasta aquí, y hemos comentado por qué esta ciudad del ensanche, luego lo diremos, no tuvo una estación central, mucho más central que esta, pues cercana del límite del ensanche. Tenéis la Plaza de Toros, Camino de Finisterre y Juan Flórez como límite del ensanche. Pero veis que ya está dibujado lo que va a ser el ensanche, con también la Plaza Pontevedra. En este plano veis que ya se ha consolidado toda esta primera fase del ensanche, ya está construida Santa Lucía, está el mercado construido, este primer mercado, las escuelas, el instituto. Es decir, por eso he creado una charla sobre esta primera fase, porque como veis esta segunda fase del ensanche, que es Plaza de Vigo, se realiza realmente a partir de los años 30. Y por supuesto el tercer ensanche se va a realizar también realmente en esa época. Y como veis, ya se está consolidando, o está muy consolidado lo que va a ser Zalaeta, el ayuntamiento, la Plaza María Pita acabándose. Como veis, ya va consolidándose. Aún está el mercado antiguo de los jesuitas. Y aquí tenemos la fábrica de tabacos y la llegada del ferrocarril. Como veis, otro ferrocarril va hasta el puerto. Y aquí veis, queda el ferrocarril que llegaba hasta aquí y ya, como veis, se está ya consolidando prácticamente lo que va a ser el ensanche hasta Juan Flórez. Juan Flórez aún está, como veis, sin ocupar. Y ya la ciudad jardín aparece, construida, y hablemos ya de este ensanche. Fijaros que el pequeño y precioso realmente ensanche coruñés era un catálogo de buena arquitectura. Era una buena arquitectura de la burguesía, magnífica, y luego en la zona suroeste va a ser un catálogo de la arquitectura de los años 30.
Era un ensanche con muy buena dotación de plazas. Tenía la plaza de Lugo central, la plaza de Orense, la plaza Pontevedra, la plaza de Galicia y la plaza de Vigo, es decir, donde se sitúan el mercado en la plaza de Lugo, el Palacio de Justicia en la plaza de Galicia y donde después se había dejado también sitio para la parroquia de Santa Lucía y donde van a aparecer también los colegios religiosos. Esto es muy curioso porque en general el régimen liberal había expulsado a las órdenes religiosas, les había quitado sus conventos siguiendo esa línea antirreligiosa heredera de la Revolución Francesa. Pero esa persecución que se realiza sobre el cristianismo hace que él ya a finales del siglo XIX y principios, ya desde Chateaubriand, cuando habla del cristianismo, los valores que tenía el cristianismo al ver todos sus monasterios en ruinas, va a ver un resurgimiento del catolicismo enorme y las órdenes que se habían sido expulsadas van a volver dedicadas sobre todo a la enseñanza. Entonces fijaros que van a volver los jesuitas, que Carlos III y los regímenes liberales habían expulsado de la zona de la iglesia, donde hoy está la iglesia de San Jorge. Fijaros que su posición es muy parecida a la que tuvieron antes, pero ya en la nueva ciudad cumple mi ley de la homotecia, es decir, que la ciudad va repitiendo su mismo dibujo a escala cada vez mayor. También se van a colocar los maristas en una gran parte de la manzana del ensanche. Va a haber después las Compañías de María en la Ciudad Jardín, el Sagrado Corazón, las siervas, es decir, que va a haber un resurgimiento religioso y va a ocupar, curiosamente, gran parte de las manzanas que esa burguesía liberal había preparado para las viviendas. Es decir, que en cierta manera es una contradicción. Es lo mismo que pasa en el ensanche de Barcelona, donde si os fijáis, prácticamente no había previsto ningún eje hacia ninguna iglesia y donde Gaudí, ocupando una manzana, va a transformar radicalmente el ensanche, creando un foco impresionante con la Sagrada Familia. Es decir, que la burguesía hace una trama, pero luego no puede controlar que esa trama sea ocupada y cambies la silueta, como pasó con los jesuitas, cambiaron la silueta del ensanche con su maravillosa torre, que luego desapareció. Entonces, como veis, es un ensanche pequeño, muy ordenado, unas manzanas de un tamaño muy acogedor y que, como digo, es la primera vez en la historia de La Coruña en que se va a plantear una plaza central. La Coruña siempre había tenido ejes o bien vida a uno u otro lado. Aquí por fin vamos a tener un espacio que sigue siendo un espacio central en la ciudad, además de haber creado, siguiendo la tradición coruñesa, una plaza hacia el mar, la Plaza Pontevedra, y otra plaza, la Plaza Orense, hacia la bahía. Fijaros que la ciudad liberal va a transformar radicalmente la ciudad antigua. Las instituciones de la ciudad liberal en La Coruña ya las tenía en parte en edificios del siglo XVIII, con la monarquía ilustrada, ¿no?, de Carlos III, donde ya se habían empezado a plantear la capitanía, el gobierno militar, es decir, ya empezaba incluso el teatro, ya estaba planteándose muchos organismos de la ciudad ilustrada, que luego va a ser en parte lo que retoma la ciudad liberal. Entonces, la ciudad liberal va a realizar la Plaza María Pita, impresionante actuación, el nuevo ayuntamiento, va a realizar los nuevos cuarteles de Atocha, va a realizar el hospital, los cuarteles en el antiguo convento de San Francisco, en el convento de Santo Domingo, va a realizar instituciones típicas de la ciudad liberal, como es el cementerio, ya Carlos III da orden de sacar los cementerios fuera de las parroquias, va a realizar la prisión, es curioso y siempre lo digo, lo decía en mis charlas sobre la historia de la ciudad liberal que aparentemente nace, o el mundo liberal nace para quitarnos la que ella decía opresión del antiguo régimen, lo primero que hace es cárceles y cuarteles, es decir, que es un régimen realmente, el antiguo régimen no necesitaba prácticamente ejército y tampoco las cárceles eran pequeñísimas. Es curioso que la ciudad, el mundo liberal, necesite del ejército y lo primero que haga sea prisiones. Va a hacer también el matadero, va a plantear, por supuesto, los institutos, las escuelas, porque claro, había expulsado a todas las órdenes religiosas, todos los jesuitas y otras órdenes que atendían a los niños pobres en su educación. Entonces se va a quedar España sin educación hasta que empiece a construir los institutos. Muchas veces sobre antiguos conventos, en este caso no. El instituto de las escuelas es nuevo.
Otra institución muy importante de la ciudad liberal va a ser el Banco de España. Como veis, se sitúa normalmente en lo que son los bulevares, y esta Juana de Vega podría haber sido el gran bulevar de la ciudad liberal y que no lo fue. Por supuesto, los mercados, las audiencias, los tribunales de justicia, también es un elemento muy importante de la ciudad liberal. Luego es verdad que aparecerán hoteles, o aquí aparecerá este hotel, esto ya es muy posterior, pero es un poco para mostraros, vimos muchos hoteles en las elecciones anteriores de los cantones, que son sin duda figuras de la ciudad liberal. Es decir, después el gobierno civil, la antigua aduana o hacienda, que era una institución de la monarquía ilustrada. Como veis, hay una continuidad entre la monarquía ilustrada y la ciudad liberal, que van creando algo que no tenía la ciudad antigua, que eran tantísimas instituciones de gobierno. Fijaros, esta es la plaza Orense. Vamos a empezar por este extremo del ensanche. Fijaros qué bonitas fotografías de los años 60, donde ya se ven las actuaciones que han transformado las pequeñas manzanas del ensanche. Tenéis estas piezas que ahora las vamos a ver. Fijaros el frente de la plaza Orense, prácticamente desaparecido. Fijaros qué lienzos tan repetidos eran realmente grandes actuaciones, grandes parcelas que incorporaban. Esta, por ejemplo, se ha conservado también. Fijaros, es la ruptura que se produce en esta manzana, que era una manzana íntegra de una única promoción. Eso es algo asombroso también en estos ensanches y es muy, muy bonito, muy interesante que una única manzana. Por desgracia ha sido alterada por este edificio. Aquí lo veis, era una actuación unitaria y el edificio, que es un edificio que tiene su gracia, es un edificio de los años 60, muy simpático, con su gran terraza, pero que efectivamente rompió la unidad. Y aquí había otro edificio del ensanche que curiosamente ha mantenido su estructura, pero ha tenido un levante, en cierta manera, racionalista en esta esquina de la plaza de Orense. Entonces, en la plaza Orense corresponde a las plazas que la ciudad siempre ha ido creando a lo largo de la orilla de la bahía. Coincidiría con la plaza de Santiago, coincidiría después con el espacio de la Puerta Real, coincidiría con el atrio de la iglesia de San Jorge, donde hoy está el Teatro Rosalía, y coincidiría con el obelisco, con el espacio del obelisco. Es decir, siempre la ciudad ha ido creando espacios que suelen ser los más alegres porque dan al sur, hacia el puerto y la bahía. La plaza de Orense es heredera de esos espacios y antecesora del que luego será Cuatro Caminos. El ensanche, como he dicho, poseía una manzana entera, intacta, unitaria, maravillosa, que iba desde la plaza de Lugo a la plaza de Orense, una manzana entera. Era del arquitecto del instituto y de las escuelas de la plaza Pontevedra, Faustino Domínguez. Y fue rota por un edificio, como he dicho, que curiosamente tiene sus valores en ese corazón aterrazado que crea, en el gran vuelo que crea un remate muy bonito, en la entrada que crea también una escala. O sea, es un edificio con muchos valores, pero sin ninguna duda, pues su escala rompió la manzana. Entonces, como he dicho en otras charlas, me gustaría que de lo que yo os cuento sepáis apreciar esto, que sin duda es muy fácil de apreciar porque es una verdadera delicia de arquitectura, pero que también sepáis apreciar lo que la arquitectura moderna ha aportado a la ciudad. Quizá no era culpa de ella que le hubieran permitido duplicar la edificabilidad. Entonces hay que entender que eran nuevos tiempos, nuevas escalas, nuevos intereses, que efectivamente probablemente no se tenía que haber hecho o se podría haber hecho respetando el zócalo, pero en aquella época esto era el símbolo de la modernidad. Fijaros que lo mismo ha pasado aquí. Aquí tenemos los restos de la antigua casita del ensanche y ha sido transformada en una arquitectura racionalista. Que tenéis que entender cómo la ciudad en cierta manera se tiene que ir adaptando a los tiempos. Quizá mi opinión ahora es que o bien a estas casas se les permite subir suavemente quizá 2 plantas, respetándola, o bien a esta pieza se le permite abrir huecos en las medianeras para ir transformando y mejorando, hacer menos dañinos estos elementos que resaltan en la ciudad. Aquí lo tenéis, como veis, el racionalismo actuó
un poco más comedidamente, y ya a los 60, 50, 60, aparecen ya con toda su pretensión de modernidad y de un mundo nuevo. Pero como veis, como he dicho, tanto la planta baja, su entrepiso y su coronación indica que el arquitecto pues, era un arquitecto con interés. Pero por supuesto, claro, nos rompe esta maravilla de manzana unitaria que tenía el ensanche. Aquí tenemos como aparece ya otra casa que habíamos visto que se ha mantenido por fortuna, y aparece este eje que se dirige hacia el parque de Santa Margarita, y que va a ser uno de los ejes del ensanche. Aquí tenemos de nuevo y aquí tenemos lo que os he comentado antes. Fijaros cómo se ha mantenido el zócalo y se ha elevado sobre él, o más bien se ha volado, un edificio racionalista. Aquí tenemos esta otra de las calles del ensanche, la calle que esta es la calle Picavía, eso es, que se dirige hacia la plaza de Lugo, y allí vemos al fondo ya las escuelas y el instituto de la plaza Pontevedra. Aquí veis toda esta fachada unitaria. Fijaros que si giramos hacia Linares Rivas y Juana de Vega, tenemos todo este frente, es un frente impresionante, que ha sido, como veis, muy alterado. Quedan aún restos de las primitivas casas de esta ciudad maravillosa de miradores que fue La Coruña, pero ha aparecido una arquitectura nueva que en cierta manera también trata de ser coruñesa en sus miradores. Tanto esta arquitectura como esta arquitectura de los 60 o 70, de esta arquitectura que al final veréis que tiene su interés. Por supuesto tienen otra escala, han roto la escala de la ciudad, pero es una arquitectura que al final ha creado una imagen de La Coruña. Fijaros que es una arquitectura que crea un ritmo, va respetando el ritmo de la vieja ciudad. Fijaros que a partir de aquí ella va creando este vacío para dialogar al final con la línea de miradores. Sí que es verdad que quizá podría haber tenido algún gesto para respetar un poquito la línea de la escala y haberse retranqueado, pero bueno, ha tenido ese remate. Tenéis otra arquitectura, quizá está menos delicada, pero como veis, la arquitectura moderna a veces ha tratado de adaptarse al mundo coruñés y ha creado una escala atractiva. Fijaros que este edificio tampoco se adaptó en absoluto, es el típico edificio clásico de Unión y el Fénix. Y como veis, aquí quedan maravillosas actuaciones de esta época del ensanche. Todas ellas nuevamente elevadas respecto a su cuota original. Aquí tenéis este edificio, el Unión y el Fénix, que gira, prepara este chaflán con sus famosas esculturas que tanto riqueza dieron a la ciudad. Y fijaros que este edificio ha tratado de repetir ese gesto y ha creado una secuencia, que ahora lo vamos a ver, una secuencia de cúpulas en los chaflanes de los edificios que acaban en el Parque Santa Margarita, con el Observatorio de Ciencias, que también tiene una pequeña cúpula. Fijaros que en cierta manera también podemos considerar que es una cúpula cúbica, ¿no? Porque va marcando ese eje de la ciudad, igual que ha hecho después este edificio de viviendas. Entonces, al final, el ensanche es una trama muy sencilla, pero que la arquitectura la puede ir enriqueciendo muchísimo. Aquí tenéis el Fénix antes, fijaros la escala un poquito más pequeña, y aquí tenéis, como os decía, la sucesión de cúpulas con el gran rascacielos de La Coruña, y se ven todas las cúpulas que van siguiendo ese eje. Es la secuencia de cúpulas de la calle Compostela, que os he querido hacer un dibujo. Fijaros, lo curioso es las nuevas cúpulas de Arévalo y Alameda en Cantón Pequeño, la nueva de Juana de Vega, que dialogó con la cúpula del Fénix, la cúpula de la Plaza Galicia con Rosalía de Castro y la cúpula de la Casa de las Ciencias al final. Parecen crear una secuencia muy atractiva. Incluso podríamos decir, como he dicho, la cúpula cúbica de este edificio que marca Juana de Vega de los años 60. Es una secuencia que al final van enriqueciendo muchísimo el ensanche. Y ahora llegamos a Juana de Vega, la gran calle que la tratamos en la lección anterior, en la última de la ciudad medieval, que era la gran calle que hubiera sido, en cualquier ciudad, hubiera sido el gran bulevar de frontera entre la ciudad vieja y la nueva ciudad burguesa.
Quizá aquí como el ensanche tuvo que ocupar el espacio pequeñísimo que había entre el inicio de la ladera y la ciudad medieval y la muralla, pues quedó quizá un poco reducida en sus dimensiones. Pero lo cierto es que Juana de Vega nunca ha tenido la suerte de haber contado con una urbanización digna de ella. Fijaros que se conservan grandes lienzos de aquella Juana de Vega original, con su escala tan atractiva, y que ha sido rota en la última manzana y también rota en estas manzana inicial, como hemos visto. Fijaos, esta gran calle, he dicho en otras charlas de un aspecto de calle de Chicago, es siempre una oportunidad perdida. Ella articulaba la ciudad histórica y el ensanche en la posición de las antiguas murallas. Otras ciudades en esa posición de las murallas crearon bulevares, crearon paseos, crearon alamedas, que son las alamedas centrales de la ciudad. Aquí la pobre Juana de Vega ha sufrido muchas agresiones. En primer lugar, las entradas al aparcamiento mataron la calle, obligando a crear ese espacio jardinado central, reduciendo las aceras. Me pregunto cuándo vamos a ver Juana de Vega transformada con amplias aceras, con paseos de palmeras que le den una escala más humana, arbolado, que vaya de mar a mar. Juana de Vega, en su gran escala, es una gran oportunidad a la espera. Es la asignatura pendiente de La Coruña. Siempre, hace 25 años, cuando yo fui a La Coruña, siempre me pareció que era una calle desaprovechada. Fijaros qué bonita se plantea aquí. Este era el hotel que vimos de Francia en la legión aquella de la ciudad medieval 3 de la pescadería. Fijaros qué se está insinuando aquí tan precioso, que es la visión de Juana de Vega como gran bulevar de frontera entre el ensanche y la vieja ciudad medieval. Y pienso, a veces lo he dicho, a alguno le parece una locura, ¿qué pasaría si desmontáramos, trasladáramos las escuelas de la Plaza Pontevedra para que la calle fuese de mar a mar? Creo que sería un espectáculo realmente apasionante, porque es el objetivo de estas calles del ensanche era ir de mar a mar. Fijaros esta foto un poquito más triste, se ve que las casas que han desaparecido en ese ensanche. Y fijaros, ya aquí ha aparecido la gran torre, maravillosa torre de los jesuitas, marcando esa restauración religiosa que, aunque no le han dejado sitio en sus ejes para las iglesias, sin embargo ellos compran manzanas y alteran totalmente la silueta de un ensanche burgués que quería la burguesía que fuera un ensanche muy igualitario, sobre todo para sus clases altas de la burguesía. Pues la iglesia aparece, compra los solares y levanta sus símbolos. Es lo mismo que hizo Gaudí en aquella uniforme en Barcelona del ensanche que había previsto Cerdá. Rompe la silueta del ensanche de la ciudad liberal y crea hitos de nuevo religiosos. Fijaros que la situación de los jesuitas, os he comentado, es homotética de aquella situación jesuita cuando se coloca al lado de la ciudad de la pescadería y crean la iglesia que hoy es la iglesia de San Jorge, cuando crean la iglesia de San Francisco Javier. Y ahí fijaros las escuelitas que están tapándonos la visión del mar y me pregunto qué pasaría si algún día recuperásemos la visión del mar de Juana de Vega. Fijaros qué foto bonita, ya esto está ampliado, las escuelas han sido ampliadas y aún quedan, ya se está empezando a actuar, creo, en esa esquina de la manzana, pero aún queda este frente con la gran iglesia. Fijaros qué iglesia tan preciosa. Y esta es una foto no se ve muy bien, pero es muy curiosa, porque es la institución de la ciudad liberal, el Banco de España, la institución de la iglesia, los jesuitas, y la nueva arquitectura de los 60. Una suma, esta es neogótica, esta es neoclásica y esta es movimiento moderno. Y fijaros ya la actuación donde la iglesia jesuita, un tanto brutal, es un edificio hecho con cariño, con interés, pero su escala es un tanto brutal, al igual que pasa con todos estos manales que definen esta manzana. Ha pasado en general en Juana de Vega la gigantesca escala de los edificios. Por eso opino que necesitan un arbolado que cambie la escala, como puede ser la palmera, por ejemplo, que cree una escala intermedia, y por supuesto ampliar las aceras y suprimir esas entradas de aparcamiento y esos pasos subterráneos, que creo que ya la ciudad puede ya asumir perfectamente el tráfico en superficie, porque se ha reducido mucho el paso del tráfico por la ciudad.
Fijaros, esta es la Gran Manzana, con la calle que va hacia allí, que es la calle Fonseca y Betanzos, que se dirige hacia allá, hacia Juan Flórez. Fijaros que toda esta manzana ha sufrido una enorme transformación, al igual que veremos luego la manzana de los maristas. Enfrente tenemos toda la gran manzana que vimos del final de la pescadería, con el Banco de España y el final ya hacia San Andrés. Aquí veis cómo el daño que se produce con las entradas y salidas de los vehículos. Fijaros esta preciosa fotografía donde se ven los jesuitas y las casas de la burguesía tan fantásticas, y que, como veis, muchas eran repeticiones de una actuación, al final actuaciones unitarias muy, muy potentes. Fijaros qué bonita actuación la de este bloque que ha desaparecido. Aquí tenemos este bloque tan triste que sustituyó esa preciosa casa, y aquí vemos lo que se ha conservado en Plaza Pontevedra, un lienzo bastante interesante. Fijaros qué preciosos siempre sus plantas bajas de esta burguesía, con sus arquerías, sus maravillosos portales con maderas normalmente de caoba, maderas venidas de América, buenísimas, y la pobre arquitectura moderna que ha destruido muchísimo la imagen de este ensanche precioso. Y tenemos, fijaros qué delicadeza de ciudad, también qué delicadeza de carpinterías maravillosas, que supongo que estarán protegidas en el catálogo de la ciudad. Fijaros cómo aquí aparece ya una arquitectura a otra gran escala, se llama a veces arquitectura de Gran Hotel, de la Belle Époque, también a veces tiene mucho de la arquitectura neohispánica. Tras la crisis del 98 hay una vuelta a los valores hispánicos. Aquí fijaros que hay un edificio Art Deco, ha desaparecido también, y aquí esta preciosa secuencia de casas que también ha desaparecido. Fijaros qué hermosa fue realmente esta ciudad. Esta es la Plaza Pontevedra, esa bellísima secuencia. Como veis, ha sido sustituida por edificios tremendos, con muy poca, aportan poquísimo a la ciudad. Estos edificios efectivamente tampoco respetaban la arquitectura tradicional, pero tienen tal elegancia, tal escala, tal interés, que la ciudad perfectamente los hace suyos y se transforman en piezas valiosas de la ciudad, aunque, como veis, ya rompían la escala. Pero bien, tiene la delicadeza de haber respetado la línea de cornisa y haber creado como una galería posterior. Bueno, es otra categoría de arquitectura. Aquí lo tenéis con las calles. Fijaros que es un ensanche pequeño, pero da para muchísimo, da para muchísima variedad. Y esta es la gran Plaza Pontevedra. La Plaza Pontevedra, ¿a quién sustituye? La Plaza Pontevedra es la continuidad de la Plaza de Santa María del Campo, es decir, de la Puerta de Aires, de la vida de La Coruña, que estaba siempre hacia el norte, hacia el oeste. Es también la continuidad de la plaza que se creó en torno a San Nicolás, una plaza muy vital, con luego apareció el mercado de San Agustín también, y es la continuidad de la vitalidad de la calle San Andrés. Es decir, Pontevedra es la que inicia la vida de San Andrés. Y su sucesora, podríamos decir, que es el Centro Comercial Marinera. Es esa corriente de vitalidad que va siempre hacia el lado del oeste en la ciudad de La Coruña. Como vimos al hablar de San Andrés, aparece una gran arquitectura moderna que recuerda mucho este contraste en las ciudades hispanoamericanas, en una especie de caos luminoso y alegre de arquitecturas de distintas escalas, que la ciudad hispana de América la asume muy bien porque tiene una dimensión de manzana hispana enorme, ¿no? Quizá en las ciudades españolas, que es más pequeña de escala, es más difícil de entender. Aquí veis esta terrible manzana, que era la última del ensanche, y este precioso edificio que marcaba ya el paso a Juan Flórez. Estas son las últimas manzanas del ensanche, porque ya el terreno subía y era difícil actuar. Esta es una fotografía que le he querido poner cuando aún no está hecha el segundo ensanche, pero sí aparece ya este gran edificio. Veis cómo ha cambiado un poco todo el espacio. Y acabamos ya. Estas son imágenes de la Plaza Pontevedra cuando ya se está rompiendo, como veis, la escala de la pequeña ciudad, que aparecerá luego esa torre verde. Pero fijaros cómo este ya rompió la escala del pequeñito ensanche.
Y me encanta poner estas fotografías, no sé qué tienen esos años 60 en su luz, en su vitalidad, en los colores de sus coches. Fijaros, aquí está el edificio Art Deco, un edificio muy, muy interesante que ha desaparecido también. Y ahí tenemos el comienzo de San Andrés y el final de la Plaza Pontevedra. Y aquí volvemos a la Plaza Ourense para, ¿veis? Esta es la calle que seguía, la calle Fontán, Fontán y la calle Feijó, que aparece aquí, que va hacia Plaza de Lugo. Eso es. Y que asciende hacia Juan Flórez, con las cúpulas que os comentábamos. Esta casa, por suerte, se ha mantenido en todo este tramo y aparecen nuevas arquitecturas que en cierta manera tratan de ser respetuosas con la Coruña. Y esta es la siguiente calle, la calle Picavía, que como veis se ve la gran manzana que se ha conservado casi intacta. Y aquí vemos que esta manzana ha sufrido grandes transformaciones. Pero veis, aún está aquí la base de la antigua casita del ensanche. Esta es la calle Picavía y aquí mi opinión sobre la actuación de la Plaza de Lugo creo que ha sido equivocada en el sentido de haber creado estas rampas que han matado, sin ninguna duda, este tramo de la calle. Entonces me pregunto, ¿realmente era necesario crear aquí las entradas al aparcamiento? ¿No había otro punto fuera del ensanche más fácil para haber creado esas rampas? ¿Era necesario también cruzar? No tenemos Juana de Vega, que ya sirve como conexión norte-sur de la ciudad. ¿Podría haberse peatonalizado toda esta calle realmente? En fin, creo que no ha sido acertada esta operación. Estas rampas destruyen siempre calles tan estrechas, realmente las matan. Creo que estas rampas deben plantearse siempre en puntos más amplios, en las entradas al ensanche. ¿No veis? Pues parece que no, pero ha hecho mucho daño. Pues invertir tanto dinero en actuaciones así, creo que no aprendemos, no acabamos de aprender. Hasta ver cómo Juana de Vega quedó destrozada por esas rampas de entrada para seguir haciéndolas. Y aquí tenemos lo que se ha ganado, que efectivamente es muy interesante, es lograr un espacio ante el nuevo mercado, y acentuando el carácter de centro del ensanche que tiene la Plaza de Lugo. Ahí veis una actuación de los 60 que rompió la silueta del ensanche. Aquí vemos Santa Lucía. Es realmente el corazón del ensanche. El ensanche coruñés, como os he dicho, en su primera época, desde la Plaza de Orense a la Plaza de Pontevedra, formó un ejemplo maravilloso de arquitectura de miradores. En la Plaza de Lugo y en su corazón, a pesar de las destrucciones y del cambio de escala de las nuevas construcciones, aún es un conjunto muy rico, todo el entorno de la Plaza de Lugo, y sobre todo muy vivo. Su pequeño tamaño hace que todas las calles sigan vivas y que siga siendo el centro comercial más vital de la ciudad. El comercio de lujo aún está aquí, sin que los centros comerciales lo hayan logrado dañar. Eso es un gran triunfo de este ensanche. Sigue vivo y sigue siendo el centro comercial de prestigio de la ciudad. Sin duda debemos fomentarlo. Fijaros que pienso que este ensanche, antes de las destrucciones, tuvo que ser una ciudad realmente bellísima. Y aún lo es, a pesar de los bloques que han alterado su silueta, a pesar de la desaparición de la torre de la iglesia jesuita, a pesar del cambio de escala, el ensanche coruñés sigue siendo un espacio muy, muy atractivo. Fijaros que estos edificios también alteraron la fisonomía de la ciudad burguesa, de la ciudad de miradores, pero tienen una escala tan bonita, son edificios de tanto interés, realizados con tanto cariño, que sin duda enriquecen el ensanche. No podemos decir lo mismo de estos edificios, que hay un edificio racionalista interesante. Como veis, al final se crea una secuencia que enriquece en cierta manera la ciudad. Ahí vemos la nueva gran escala de esa manzana y el final al instituto. Aquí tenemos la calle Compostela, la que veíamos antes, la calle de las cúpulas, donde tenemos el nuevo edificio que ha replicado la cúpula del Fénix. Fijaros que aquí quedan unas preciosas casas aún conservadas en su escala, como aquí, que queda muy poquito aún de esas manzanas, pero son calles muy acogedoras. Aquí tenemos la visión en la otra dirección, dirigiéndonos ya hacia el Parque de Santa Margarita.
Santa Lucía, el mercado, estas actuaciones, y al fondo vemos ya Juan Flórez en aquellas casas racionalistas del final de Juan Flórez. Fijaros que aquí vemos esta preciosa manzana, que es la que fue alterada luego en la plaza de Orense. Y ahí tenemos el mercado, quizá, en mi opinión, quizá sea el primer mercado de la plaza de Lugo. No sé si llegó a existir uno anterior. Como veis, era un mercado muy, muy interesante, muy bonito, que en muchas ciudades se ha conservado. Recuerdo Valladolid, el mercado de San Miguel de Madrid, que restaurados son unos mercados realmente preciosos. Fijaros que está compuesto de una serie de pabellones en distintas direcciones y al final pues, fue el mercado que la ciudad liberal prepara para abastecimiento de la ciudad. Y veis el edificio que se ha mantenido, milagrosamente este edificio se ha mantenido. Aquí lo tenéis, unos pabellones en dirección perpendicular al ensanche y otro pabellón central paralelo. Como veis, era un espacio muy atractivo que hoy probablemente hubiese permitido estos espacios de relación que son muy muy bonitos y que el nuevo mercado que se hizo aquí lo alteró y el nuevo que se ha hecho no ha sabido ver la posibilidad que tenía haber mantenido unos corredores de conexión, ¿no? Para que no sea el edificio un escollo en mitad de la plaza. Fijaros que era un edificio de un cierto interés, pero que también tenía un defecto del gigantismo, ¿no? La vida se la daba el mercado, pero realmente era un gigante en mitad de un espacio excesivamente pequeño, ¿no? Y aquí tenemos esta manzana tan bonita que he dicho antes. Fijaros este edificio racionalista, qué interesante. Y como veis aquí, es ya una arquitectura Belle Époque, solo que quedaría de la arquitectura tradicional esta pieza que es una pieza preciosa de la arquitectura del ensanche, del primer ensanche. Allí vemos su reflejo en la que hemos visto que era la gran manzana entre Lugo y Orense, con la ruptura en la plaza de Orense. Aquí tenéis, ¿veis? Esta manzana es una preciosidad y se ha mantenido en una escala bastante dimensión. Aquí tenemos esta manzana totalmente alterada. Y aquí tenemos la calle Fonseca. Como veis, todo este espacio se ha logrado salvar, en cierta manera, de las destrucciones de los 60, de los 70 y actuales. Ahí vemos la silueta. Vemos la gran silueta de las nuevas construcciones y allí el Juan Flórez ya a otra escala. Aquí vemos las nuevas viviendas de aquí, la torre esta que marca la plaza de Lugo. Fijaros que ahí se mantiene de nuevo la escala. Podríamos detectar perfectamente las interrupciones que ha habido y si habría manera de resolverlas, porque hay manera de transformar un poco la arquitectura moderna, adaptándola a la ciudad. Fijaros que esto normalmente son viviendas muy buenas, pero sin duda pues su escala ha roto totalmente la silueta. Fijaros que aquí aún quedan algunas casas de la primera época del ensanche. Y veis el daño que hacen estas rampas que realmente destrozan un ensanche tan pequeñito, tan delicado, destrozan su escala. Y realmente merecía la pena hacer esto. Pienso yo, si teníamos Juana de Vega al lado para realizar esta conexión, me parece que no. Me parece que esto perfectamente podría haber mantenido o con tráfico en superficie o bien habiendo ya peatonalizado esta calle. Creo que ha sido desafortunado. Aquí tenemos una casa que había aquí un pequeño chalet, ahora lo veremos, y que rompió sin duda la silueta del ensanche. Sin duda es una buena arquitectura, o se dice hay buenas viviendas dentro, pero no tuvo ningún respeto hacia lo que era la vieja ciudad. Tienen este gesto que tienen muchas casas modernas del ensanche, de gesto estructural de suprimir el pilar de esquina, que se agradece en la amplitud que dan a las aceras, pero a la vez esa ruptura pues no fue buena para la ciudad. Aquí volvemos de nuevo a Plaza Orense, donde tenemos, ¿os acordáis aquel gran lienzo de preciosas viviendas? Pues todo excepto el resto todo ha sido sustituido por edificios que, bueno, han intentado respetar la arquitectura coruñesa y es de agradecer, aunque su escala pues nos desborda. Y aquí tenemos la preciosa calle, la siguiente calle, que es la calle Feijó,
que se dirige hacia Plaza de Lugo, donde teníamos la Gran Manzana. Y fijaros que cómo este tramo se ha mantenido con esas bellísimas casas, a pesar que, como veis, tiene 2 pisos de levante. Aquí tenemos esta preciosa. Fijaros, pues, la posibilidad de estas calles es enorme. O sea, si aquí hacemos una rampa, pues queda destruida la calle, ¿no? Entonces, estas siempre podrán peatonalizarse. Fijaros el arbolado, a pesar de su pequeño tamaño, cómo da una nota de vida a las calles. Es una delicia de calle. Fijaros que aquí se ha roto la escala en estos grandes edificios, pero aún así, bueno, su carácter acristalado pues salva un poco la situación, como veis. Esta arquitectura la hemos visto en San Andrés, no sé si recordáis. Y bueno, es una arquitectura moderna, pero que dialoga mucho con la arquitectura antigua. Y al final es de agradecer. Aquí tenéis la preciosa casa, perdonad, quería ver algún portal de esta bellísima casa. Y aquí llegamos hasta de nuevo Santa Lucía. Fijaros qué preciosidad de miradores. Son unas casas fantásticas realmente. Aquí tenemos el mercado de Lugo, una actuación interesante. Quizá este cristal espejo un poco rechaza, en vez de buscar la transparencia. Hemos visto que el cristal reflectante en La Coruña no es muy apropiado para la ciudad, una ciudad que era todo transparencia. Pero bueno, su escala es agradable. Allí vemos la ruptura y sobre todo aquella tremenda ruptura ya en la playa, la actuación de ese bloque tremendo hacia Orzán. Tenemos este pequeñito edificio que hemos visto. Ya había hecho otro dibujo sobre el ensanche coruñés. El ensanche coruñés es una delicia de espacio a pesar de las alteraciones de su arquitectura. Es una delicia realmente recorrerlo y descubrir cuántas casas aún se han mantenido con aquella época de la burguesía, con sus miradores, que refleja ese comienzo de la revolución industrial, esa España que aún mantenía aún parte de su imperio colonial, es decir, que aún había una España americana dentro del imperio. Y es una época muy, muy bonita. Como veis aquí en este tramo, tenemos este terrible edificio, que este sí que merecería la pena ser alterado, derribado, transformado. Otro edificio que rompió la escala, un edificio Belle Époque, que rompe también la escala del ensanche, es decir, no solo las destrucciones se han hecho en los años 60, como veis también en los años 10 y 20 se hicieron grandes destrucciones. Y ahí sigue una serie de secuencia de casas, edificios interesantes, pero que rompió la escala de la ciudad. Y ahí tenemos un conjunto que se ha mantenido muy bien con estas famosas casas modernistas, muy, muy famosas en La Coruña, con sus preciosos dibujos que dan riqueza a la ciudad. Aquí las tenemos, donde ya como vemos, ha roto al lado de Santa Lucía, ha roto ya la escala de la ciudad. Fijaros qué secuencias tan bonitas de casas que por suerte se han mantenido. Aquí tenemos este edificio que se ha mantenido, lo que veíamos en las fotos antiguas, y aquí había otro pequeño edificio que se sustituyó por la torre. Pero veis, la vitalidad que tienen las aceras, las calles, el comercio, salva realmente, crea un ambiente magnífico para este espacio de ciudad. Aquí tenemos lo que era el Colegio de los Maristas, que ha sido sustituido por esta arquitectura, que como vemos no acaba de dialogar con la ciudad, no tiene una presencia clara, no creemos que no actuó bien. Aquí tenemos este precioso edificio, esos maravillosos miradores de cristal curvo, es un verdadero tesoro. Y que ante estas escalas, pues sí que realmente admitirían tener un pequeño levante de un piso o 2 pisos que equilibrasen con los edificios grandes. Y ahí vemos ya Juan Flores. Fijaros que ese edificio también se ha mantenido. Lo vamos a ver. Mirad, esto es lo que teníamos en la plaza del mercado, donde ahora está esa torre de los 60 y donde tenemos los Maristas, donde ahora tenemos ese gran edificio. Fijaros que eso se ha mantenido y ahí vemos un Juan Flórez a una escala muy bajita. Aquí lo tenemos, los Maristas, el edificio que se ha mantenido, este también se ha mantenido, y la torre en este palacete. Aquí tenemos los Maristas, sustituidos por este edificio, y ahí vemos una arquitectura moderna que trata de remedar la arquitectura tradicional. Y bueno,
en cierta manera, se agradece este esfuerzo. Aunque alguien puede decir esto es falso, pero bueno, al final la ciudad agradece que se le dialogue con ella, que se mire. Y aquí vemos la terrible Juan Flórez con su escala. Fijaros, el edificio también se ha mantenido, por suerte, con estas arquitecturas Belle Époque. Y aquí tenemos lo mismo visto en la otra dirección. ¿Veis la pequeña escala, cómo va alterándose? Es muy, muy americano esto que sucede en La Coruña, de los cambios de escalas radicales entre arquitecturas modernas y arquitecturas tradicionales. Eso recuerda mucho a la ciudad hispana de América. Y esta es la continuidad de la calle, que veis se alteró y se dirige hacia la Plaza Pontevedra, con edificios que ya son de otras épocas, pero con una gran escala, edificios racionalistas y los terribles edificios de la Plaza Pontevedra. Tenéis este final, un gran edificio que da a Plaza Pontevedra. Y, ¿veis? Y ahora vamos a tratar este otro espacio, que es el borde de donde está la Plaza Galicia, donde está la Audiencia. Es decir, vamos a tratar ahora este tramo que nos hemos centrado primero en este espacio y ahora trataremos este final, que es la Plaza Galicia con el Palacio de Justicia, este tramo final. Y esto será una segunda lección. Aquí tenemos la calle Fontán, que veíamos. Fijaros ya qué cambio de escala se empieza a producir. Cambio de escala de los edificios años 30, años 40, de la gran Europa que va a vivir tantas convulsiones, y se empieza a notar ya conforme nos vamos dirigiendo hacia la Plaza Galicia. Fijaros, aparecen ya edificios en cierta manera, Belle Époque, de esa gran época europea que acabó con la Primera Guerra Mundial, aunque luego ellos se fueron construyendo, pero era ya una Europa de los viejos imperios que había desaparecido. Tenemos el impresionante edificio de la Audiencia y ya ahí aparece, como veis, el racionalismo y las terribles torres de los 60. Fijaros que es un espacio muy, muy bonito, esta plaza de Galicia, donde, como veis, hay ya unos cambios, ahí se ve el terrible ya Juan Flórez con el cambio de escala que arrastra Juan Flórez. Fijaros que aquí hay edificios en distintas épocas, pero ya se nota en esta parte del ensanche que ya apenas hay edificios de la primera burguesía. Aquí tenemos Santa Lucía por detrás. Aún así es una ciudad muy agradable. Fijaros que quedan algún edificio de esa época que han sido, ya fijaros el cambio de escala ya con Juan Flórez. Pero es una plaza atractiva por estos grandes edificios, que son edificios majestuosos, lo que se llama época de Belle Époque, también se llama estilo de edificio Gran Hotel, porque así son los hoteles de Niza, de todas las ciudades europeas. Representa la Europa final, que con la Primera Guerra Mundial va a quedar realmente rota esa burguesía y va a dar paso a los regímenes totalitarios. Este es el canto de cisne de una Europa muy rica que ella misma se destruyó en la Primera Guerra Mundial y va a dar paso al régimen comunista, a los regímenes fascistas, al nacionalsocialismo, y fue una Europa que ella misma buscó su perdición. Uno se pregunta por qué una época tan espléndida se autoinmoló. Aquí tenemos esta calle. Fijaros que aquí empieza a aparecer, en cuanto nos vamos alejando de Plaza de Lugo, empieza a aparecer la arquitectura racionalista de preguerra, que ya en su arquitectura, yo siempre lo he dicho, hay arquitecturas que están insinuando ya la llegada de la guerra, por su carácter casi militar, su carácter austero, a veces sus chaflanes parecen rostros de soldados. Mirad, aquí aparece un edificio muy bonito, que es un edificio racionalista, muy, muy interesante, es una mezcla de Art Deco, racionalismo, una época apasionante esta. Y aquí veis edificios que van continuando la silueta hacia ese edificio se había conservado en la calle Rosalía. Sin embargo, hay otros que no nos aportan mucho. Uno agradece encontrarse arquitectos de distintas épocas, pero que han mostrado un poquito de interés de aportar algo a la ciudad. ¿Veis? Estos edificios que al final crean una ciudad muy, muy espléndida.
Yo admiro mucho la arquitectura tradicional de esa primera burguesía, pero también es verdad que esta época, que hay muchos edificios, habéis visto el gran edificio Plaza Pontevedra, el que hemos visto en la Plaza de Galicia, hay muchos edificios en La Coruña de esta época que yo creo que serán todos del mismo equipo de arquitectos o del mismo arquitecto, que al final crean una ciudad de una gran elegancia, una gran elegancia de esa Europa tan rica. Aquí tenéis la continuidad de la calle, no quiero cansaros. Fijaros qué edificio tan fantástico, que sigue esa tradición de la gran escala europea, pero que está ya dirigiéndose hacia el Art Déco, hacia un cierto clasicismo sereno, que es este edificio que forma el chaflán con Juan Flórez. Es un edificio elegantísimo, muy elegante. Veremos casi es un edificio Art Déco, realmente precioso. Y aquí tenemos, curiosamente, detrás de la audiencia, tenemos una sucesión de edificios, desde este Belle Époque, un tanto Art Déco, y aparecen edificios pre-racionalistas o racionalistas, que va a haber muchísimos en el segundo y tercer ensanche de La Coruña, como aquel. Es una época muy... La Coruña está llena de edificios de este momento, que son edificios ya racionalistas, con el mirador, que no tienen nada que ver con la arquitectura tradicional coruñesa, pero que al ser tan abiertos, en cierta manera, pues recogen ese espíritu de la ciudad. Y son edificios muy, muy interesantes. Es un racionalismo que no hay en otras ciudades españolas. ¿Veis? Todos ellos son del mismo espíritu racionalista, que habla ya del hormigón, de la horizontalidad, de la posibilidad de apertura. Aún tienen restos de la tradición Belle Époque, con los grandes columnas verticales, por así decirlo, que insinúan la verticalidad, pero van dirigiéndose todos ellos ya hacia la horizontalidad. Es una secuencia preciosa realmente. Fijaros, es una ciudad racionalista o pre-racionalista, esta podríamos decir que es Art Déco, porque aún tiene el resto de la decoración geométrica. Fijaros los portales, es un bellísimo portal Art Déco, las carpinterías siempre de guillotina, que luego el racionalismo va a irse alejando de la decoración Art Déco, pero es muy muy bonita ver esa evolución en la propia Coruña, ¿veis? Es el paso de este edificio Belle Époque, podríamos decir, a un edificio racionalista. Y al final todos ellos tienen miradores, pero este va dominando ya la presencia del hormigón, con esta bellísima decoración que habían tomado en parte de Egipto, de Mesopotamia, con estos chaflanados. Un precioso edificio, mezcla Art Déco. Aquí tenemos el único chalet que queda en Juan Flórez. Fijaros, es una secuencia muy bonita de distintas épocas. En muy pocos años hay un cambio poco a poco gradual de la arquitectura. Y aquí tenemos esos otros grandes edificios. Creo que sería bonito hacer un recorrido en la ciudad para que la gente supiera qué época refleja cada arquitectura, cómo esos reflejan, como digo, el final de esa sociedad de riqueza de la Europa de los imperios y cómo esto prevé ya la revolución que va a venir, tanto revolución comunista como revoluciones nacionalsocialistas, fascistas, en general todo revoluciones de carácter socialista que condujeron en parte a la Segunda Guerra Mundial. Claro, es que preciosa secuencia de ciudad. ¿Veis? Es una ciudad muy rica, muy bonito, es un ensanche muy bonito. Y acabamos ya con lo que hemos contado otras veces. Fijaros, cómo la ciudad va creciendo en homotecias. La calle del Ángel era la calle que iba de extremo a extremo de la ciudad medieval, es sustituida por la calle San Nicolás y Bailén, que va fuera de la muralla. A ella le va a sustituir la Rúa Nueva, tras la segunda fundación medieval de la ciudad, que va de calle a calle. Fijaros lo bonito que era que aquí teníamos dos iglesias con sus atrios y aquí vamos a tener dos grandes edificios bancarios, uno en la calle, llegada a la calle Real, el Banco Central, y el otro la Caixa en San Andrés. Es decir, que hay una repetición de los grandes espolones poderosos. Lo mismo va a pasar en Juana de Vega, con grandes edificios en sus esquinas, grandes edificios de oficinas, y aquí aparece el ensanche. ¿Cuál sería la continuación de Juana de Vega? Pues sería probablemente Ronda de Enel y luego Ronda de Uteiro y luego San Cristóbal Circunvalación. Es decir, que la labor que hacía antes San Nicolás Bailén la hace ahora, la hace 10 y la Ronda Club Deportivo y la futura tercera ronda. Fijaros cómo ha cambiado la escala de la ciudad. Fijaros esto que os he contado tanto. La ciudad del Castro tuvo Santa María con su plaza
y tuvo luego la ciudad romana con el Atrio de Santiago. Siempre dos parroquias y dos direcciones. Esta va a dar origen a la calle San Andrés y aquí la ciudad medieval va a tener también dos iglesias, San Jorge y San Nicolás, con sus plazas. Luego esto generará la calle San Andrés y la calle Real. En el obelisco aparecerá otro espacio de vida y aquí aparecerá en torno al espacio del Hospitalito de San Andrés. Y luego el ensanche, con muy buen criterio, va a repetir ese espacio con la plaza de Pontevedra y con la plaza de Orense. Pero el ensanche habrá creado por primera vez en la historia de La Coruña el corazón de la plaza de Lugo. Luego esto girará 4 caminos y dará origen al centro comercial. Su sucesor será donde está el Coliseum, este gran centro comercial. Y el sucesor de la vida que iba en San Andrés, en mi opinión, va a ser Marineda. Entonces, como veis, la ciudad es una réplica continua, una homotecia. También podríamos pensar que Monte Alto es una réplica de la ciudad vieja, una ciudad más popular, pero situada en la misma posición, en un punto más alto, y esta va a dar origen a esta Coruña más popular de Arteixo y de todos los barrios que hay entre Enel y Uteiro, mientras que Real va a dar origen a Linares Rivas, a Alfonso Molina y a estos barrios hacia la bahía. Es decir, que hay como dos ciudades que van todo el rato paralelas y entremezclándose, y el ensanche cumplió la preciosa labor que no había hecho la ciudad medieval, que siempre siguió la dirección normal. El ensanche creó esta especie de boomerang que iba de mar a mar, y es la gran labor del ensanche, la labor de unión del ensanche, labor de unión que tendrá que hacer algún día Ronda de Uteiro, que tiene muchas posibilidades de hacerlo, por tener también en el centro futura estación del AVE, y que también con el tiempo tendrán que hacerlo las rondas que van uniendo los centros comerciales del borde, es decir, acabar uniendo La Coruña de mar a mar. Y muchísimas gracias.